El mejor fichaje en la historia, de quinta división a campeón de la Premier League en 4 años por tan solo 1 millón de libras. En los años que llevo viendo fútbol en mi vida, e incluso en lo que he leído y me he documentado de épocas pasadas, ninguna sorpresa ha sido tan grande, tan sonada y tan milagrosa como la de Leicester City, campeón de la Premier League en 2016. Pues no es lo mismo dejar la vida y jugarte el todo por el todo en una eliminatoria, en un partido o en una tanda de penales donde todo puede pasar pese a la desigualdad entre dos equipos, que durante todo un año futbolístico. Eso sí es legendario, pues como han dicho cientos de expertos y entrenadores como el mismísimo Pep Guardiola, un título de liga es lo más difícil de conseguir, incluso por encima de la propia Champions. Y si a eso le sumamos que la sorpresa de Leicester se dio en la época de los denominados Big Six en la Premier League, donde hay 6 equipos que están por encima del resto y con diferencia en cuanto al potencial de sus plantillas, es aún más heroico lo que consiguieron los Foxes. Pero ¿saben algo? Ahora que lo pienso bien, por más increíble que parezca, hay un milagro más grande que el de Leicester en la historia del fútbol moderno. ¿Saben cuál es? El de Jamie Vardy, paradójicamente el centro delantero y figura de ese Leicester, lo que lo vuelve aún más épico, pues Jamie, 3 años antes de comenzar el mejor año de su vida y el más sorprendente en la historia de cualquier otro jugador profesional en la historia, simple y sencillamente no era nadie. Sí, así como lo escucharon. Jamie en 2012 jugaba en el Fleetwood, quien para entonces era parte de la Conference Premier, es decir, la quinta división de Inglaterra, y un año antes, en 2011, jugaba en la 7ª división, en el Halifax Town, es decir, en 5 años pasó de la 7ª división a ser campeón y figura de la Premier, a ser seleccionado de Inglaterra y a ser respetado por todos sus colegas por su increíble historia de éxito. Vardy debutó en la Premier League con 27 años, 2 años después de haber sido comprado por el Leicester por tan solo 1 millón de libras, cuando los Foxes jugaban en la 2ª división, y a pesar de que en ese momento fue el fichaje más caro en la historia de un jugador de quinta división a uno de segunda, estamos hablando de 1 millón de libras. ¿Qué es 1 millón de libras para un club de fútbol de la 2ª división de Inglaterra? Pero lo que nadie pensó en ese momento, ni cerca, es que cuando Vardy llegó al equipo con 25 años y una sonrisa tímida, se convertiría en lo que fue. Su primer temporada con el Leicester fue muy criticado, no logró rendir. Ya para su segundo año fue el primer gran año de su carrera, 17 goles suyos ascendieron a Leicester a la Premier y lo consagraron como la estrella del equipo, pero una vez en la máxima categoría de Inglaterra, el peor temor de los directivos y aficionados de los Foxes parecía que se iba a hacer realidad. Su figura no tenía la madera de jugador de élite, pues ¿cómo? Si apenas unos añitos atrás jugaba en 7ª y 5ª división, este no es un jugador de Premier, pensaban la mayoría. Y con apenas 5 goles en la campaña, gran parte de ellos en la recta final de la misma, apenitas el equipo se salvó del descenso. Todo el mundo creyó que Vardy regresaría a su realidad, al fútbol de divisiones inferiores. Sin embargo, algo mágico pasó. Ranieri tomó las riendas del equipo y le tuvo confianza de alinearlo como su delantero titular durante la temporada 2015-2016, a pesar de las miles de dudas fundadas de todo el gremio. ¿Realmente con él se van a salvar del descenso? El resto es historia. ¿Qué demonios le pasó a Vardy? ¿Quién era ese chico de 28 años que jugaba apenas su segundo año en la Premier, que estaba marcando gol tras gol al ritmo de figuras como el Kun Agüero, Harry Kane o Romelu Lukaku? Y aparte, con el Leicester. ¿Quién? ¿De dónde sacó el talento? Nadie lo sabía. Y lo más increíble de todo, rompió ese año el récord de Ruud van Nistelrooy de 11 partidos seguidos marcando gol consecutivamente. ¿Es en serio? ¿Quién rayos escribió este guión de película de ciencia ficción barata en el que se ha convertido la Premier? Es increíble lo que Vardy y el Leicester están haciendo con la liga. Era todo lo que se podía leer y escuchar en toda Inglaterra en ese entonces. Vardy terminó ese año con 24 anotaciones, solo una detrás de Kane, campeón goleador, pero lo único y realmente importante fue que Leicester se convirtió en el campeón de la Premier, el campeón más sorpresivo en la historia del fútbol, y Vardy en 4 años pasó de jugar en la 5ª división a ser campeón, seleccionado, escolta goleador, ídolo y modelo a seguir para todos los amantes del fútbol que aún siguen soñando que lo imposible se hace posible cuando rueda el balón. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Que todo comenzó con 1 millón de libras.